Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi vida en casa. Hoy no voy a hacer ninguna limpieza a fondo ni nada por zona, solo lo justo para que la casa no se me acumule. Cuando mantienes pequeños frentes cerrados, todo como que se lleva mejor. Y una de esas cosas pues sería la ropa. La ropa es una de esas cosas que si la dejas como que se multiplica. No me digáis cómo ni por qué, pero es así. Es algo que tienes que cada día un poquito y mantenerlo a raya, porque si no se te puede desbordar muy fácilmente. No hago todo, ¿eh? Solo lo necesario para que no se me venga encima aquello de decir me supera. No es aquello que me centre en la ropa porque sí, sino que recojo y ordeno, porque así visualmente te da una idea clara de dónde te debes de enfocar. Y prefiero avanzar un poco que pasarme horas de golpe haciendo una tarea.
Y la verdad, a mí planchar y doblar no me cuesta nada. Son cosas que me relajan muchísimo. Y ahora con el invierno, pues, ¿sabes? Aquello que te va dando el calorcito de la plancha, pues es muy agradable. En verano no tanto, pero ahora en invierno es bastante agradable planchar. Y esta sería otra tarea que hago cada día, pues para eso. Aspirar, aunque sea rápido, cambia mucho lo que es la sensación de la casa. No se trata de perfección, sino de orden visual y mental. Porque quieras o no, cuando aspiras como que se ve todo diferente. Y sobre todo, zona que daría mucha importancia yo son las zonas de tránsito. Por ejemplo, en mi caso sería el recibidor, lo que es la escalera y el distribuidor de habitaciones. Eso es primordial porque es donde más se nota que necesita que se aspire. Y a estancia que entro siempre miro si hay algo que está fuera de su sitio. En un momento pues lo coloco y ya está, que es raro en mi casa. Ya somos, bueno, mis hijos son mayores y nosotros también. Entonces yo en ese sentido, pues la verdad, mucho trabajo no tengo. Bueno, me corrijo. Las mantas del sofá. Sí que es verdad que cuando mis hijos eran más pequeños me acostaba con el comedor recogido, pero ahora que mis hijos son más mayores y yo más mayor, me voy a dormir un poquito más temprano. Y entonces pues lo que es recoger las mantas lo hago al día siguiente en un momento. Y otra tarea sería pues limpiar el polvo. Pensad que los detalles pequeños son los que más se notan después. Y aunque sea superficial, deja lo que es la casa como más ligera.
o al menos yo cuando ya he acabado es la sensación que me da. Y otra cosa sería pues los cristales. Con estos días de lluvia los cristales se ensucian enseguida. Son cosas rápidas que marcan la diferencia. No lo voy a dejar perfecto, os soy sincera. Simplemente estoy pasando cacharrito y ya está, porque va a volver a llover. Pero mirar y ver las gotas en el cristal, pues no me cuesta nada pasar el alacrán y en un momento lo tengo hecho. Y si hay algo que me guste muchísimo es después de la lluvia, cómo se ve el jardín todo húmedo, ese olor a tierra mojada, es que me encanta. Y os quería pues enseñar un poquito para que tengáis esa sensación igual que yo.
Y hoy me vais a acompañar a la cocina, pero no vamos a cocinar ni vamos a hacer ninguna tarta. Hoy simplemente vamos a dejarla limpia después de haberla utilizado. Como el otro día hice 2 tartas, pues tengo desayunos y meriendas cubiertos de un par de días. Y mi marido, pues como ya se encuentra mejor, pues le apetece cocinar. Y yo encantada. No hace falta que me insista. Yo le dejo. El otro día cuando limpié el armario, pues puse a lavar los fieltros que tengo para proteger las sartenes. Entonces hoy de lo que lavé, pues lo que es la alfombra y todo lo demás, como ya lo tengo limpio, he fregado el suelo y ya pues lo tengo todo bien, voy a colocar esos pequeños detalles y ya otra cosa que me quito del medio. Y otro detalle que tengo muy en cuenta es regar las plantas. Es otra tarea, o sea, aunque las tenga porque me gusta, me relaja, creo que crean un ambiente precioso en una casa, dan vida, pero es una tarea. Porque tengo bastantes dentro de casa. Entonces es una tarea que también le dedico su tiempo.
Y ahora que ya lo tengo todo, que está todo recogido, los productos que he utilizado, los trapos que he puesto a lavar, pues el aro de filmar, todo, ya lo tengo recogido, pues es hora de tomarme mi tiempo y disfrutar de todo lo que he hecho. No siempre hace falta hacerlo todo. A veces con lo justo la casa ya se siente en orden. Y como ha dejado de llover y hace un día precioso, mirar qué cielo, pues os he querido llevar conmigo pues para que lo disfrutemos juntas. Y ya estaba grabando las últimas imágenes y mirad quién ha venido. Don Valentina. Qué cosa más dulce y más preciosa. Está ya súper recuperado y nada, sale a dar sus paseitos, pero luego vuelve a casa. Le encanta estar en casa. Y como siempre, pues el vídeo va llegando a su fin. Gracias por acompañarme un día más. Espero que este ratito en mi casa os haya transmitido calma y ganas de disfrutar también de lo sencillo. Nos vemos en el próximo vídeo.